El sacerdote druida habló. Habrá mucho tiempo para eso. Concentrémonos ahora en tu historia, tu aventura en el continuo espacio/tiempo. Tenemos un trabajo por hacer, tú sabes. Un trabajo. ¿Qué trabajo? Nadie me dijo nada de trabajo alguno. Yo simplemente estaba viviendo mi vida cuando mi propio hijo me asesinó. He perdido mi reino y mi vida. ¿Qué quieres decir con eso de un maldito trabajo? Cálmate, observemos tu vida, Olnuin. Los rodeó un holograma bastante grande y ambos observaron cómo el tiempo se desenvolvía ante sus ojos. Inanna había estado pendiente de las aventuras amorosas de una sacerdotisa druida en el siglo IAC. En Irlanda. En la parte noroccidental de la isla vivía una raza de seres en un paisaje remoto y rústico. Ellos veneraban la naturaleza. Despeñaderos altos al lado del mar, vientos fuertes y bosques verdes le daban un sabor poético y místico a esta tierra bella y rústica. Su gente amaba la belleza salvaje de su tierra. Ellos eran apasionados y beligerantes. Inanna se había decidido a nacer como hombre a través de una sacerdotisa druida que era de su antiguo linaje. Hacía muchos siglos los antepasados de la muchacha habían venido de los muchos niños que Inanna había producido en sus ceremonias de matrimonio sagrado. La sacerdotisa estaba enamorada de un guerrero valiente y noble, pero él ya estaba casado. Su pasión dio origen a un niño varón, pero la pequeña sacerdotisa murió en el parto. El padre nunca reconoció al hijo y por eso Olnuin, uno de los yo multidimensionales de Inanna, nació como huérfano sin nadie que lo cuidara. Los druidas lo habían adoptado y lo convirtieron en un mozo. Aún de niño era muy hermoso y desde que empezó a caminar cautivó a todos los que lo rodeaban. Con su sonrisa les tomaba el pelo a las mujeres y las hacía reír. Todos lo querían y el pueblo entero lo adoptó. Él había nacido con el don de poder hablar espontáneamente en rima. Este talento era respetado como señal de que Olnuin era amado por los dioses, como en verdad lo era, especialmente por Inanna. Olnuin llegó a ser un hombre fuerte y alto, hermoso, de bucles dorados. Empezó a seducir a las damas tan pronto como pudo, pero fue su habilidad con el hacha lo que le otorgó fama y fortuna. En la batalla entraba en una especie de trance, se convertía en una fuerza y, en un arrojo frenético, derribaba enemigo tras enemigo, decapitándolos de un solo tajo. A medida que crecía su reputación, la gente llegó a pensar que él era un dios. Corrió el rumor de que los dioses lo habían engendrado y que era inmortal. Todo el que sabía de su habilidad temía acercársele en la batalla. También desafiaba a una competencia a todo aquel que hablara en rima y siempre ganaba. Como continuaba derrotando a todo el mundo en rima y en batalla, fue lógico que la gente lo proclamara como su rey. Se mudó a un castillo grande en cuyas paredes colocó su colección de cabezas cortadas. Una costumbre muy peculiar. Pueden imaginarse que el aspecto horrible que presentaban esas paredes haría pensar dos veces a quien quisiera atreverse a atacar el castillo. Olnuin siempre había sido aficionado a la bebida. Ahora era el rey y nadie podía evitar que bebiera o que hiciera lo que se le viniera en gana. No le daba cuentas a nadie. Sin mucho esfuerzo tenía todas las mujeres que quería. Ellas prácticamente se le entregaban. Ninguna pudo creerlo cuando finalmente se casó. Todas decían que su esposa lo debió de haber embrujado o que le había puesto hierbas en su cerveza. Era cierto que su bella esposa venía de un extenso linaje de brujas. Algunas se atrevían a decir que el poder de su seducción sexual procedía de la magia. Ella quería a Olnuin, pero también quería riqueza y posición. Además, le dio a Olnuin el hijo que él le había pedido. Un día, un hombre que se parecía a Olnuin se acercó al portón del castillo afirmando que él era el hijo del guerrero que supuestamente había engendrado a Olnuin. Ellos sí se parecían mucho, aunque Olnuin era mucho más atractivo y más alto que su misterioso nuevo hermano. Olnuin era muy confiado por naturaleza, aceptó al hermano y se alegró de tener a alguien con quien beber y jaranear. Sería muy bueno que su hijo tuviera un tío y este hermano era rico, una ventaja para su corte. Olnuin no se dio cuenta de la atracción que había entre su bella esposa y su nuevo hermano, pero todos los demás lo percibieron. El hermano pasó muchas horas enseñándole al sobrino historia y el arte del espadachín. Por un tiempo fue toda una familia. Inanna, que había encarnado en Olnuin y simultáneamente lo estaba observando como su yo total, empezó a darse cuenta de que estaba perdiendo la batalla contra la naturaleza baja de él. La poderosa programación que había en su carne y sangre llegó a dominarlo. La materia y los 5 sentidos estaban enlodando el espíritu. Durante este periodo, Inanna se esforzó por inspirarlo. Se le apareció en forma de dragón, de diosa Erro Garrafal, y finalmente como guerrero antiguo. Lo animó a que se fuera solo, a que contemplara la fuente de su poesía y de su grandeza.
Pero incluso cuando lograba convencerlo de que escuchara, lo que no era muy frecuente, y cuando le prometía que lo haría, inmediatamente se iba a beber. Olvidaba todo lo que habían platicado. Inanna se sentía muy frustrada. Olnuin poseía los genes apropiados. Era dotado. Pudo haber tenido acceso a todas las dimensiones, incluso con el cuerpo humano. Pudo haber traído frecuencias de iluminación al planeta Terra. Pero no, prefirió emborracharse y seducir mujeres. ¡Qué desperdicio tan descomunal! Inanna estuvo a punto de dejar de observar su vida. Era tan aburrida y repetitiva. Con el tiempo hasta su poesía se volvió monótona. El matrimonio no evitó que Olnuin siguiera buscando mujeres. Tenía la tendencia a pensar que cualquier ser en faldas le pertenecía a él, aunque fuera solo por una noche. Pueden imaginarse las escenas que se presentaban con su esposa en el castillo. Ella tenía un carácter irritable que desataba sobre Olnuin cuando lo consideraba necesario. A medida que pasaban los años, se convertía más y más en una arpía regañona. Hasta llegó a irritar a Inanna. No hay que culpar a la mujer, pero, por Dios, sus diatribas de celos y sus pataletas eran más de lo que cualquiera podía soportar en el castillo. Todo el mundo sabía que Olnuin era díscolo, pero siempre había sido así. Después de todo, era tan encantador y tan hermoso. Todos veían a su esposa como una bruja y pensaban que no era extraño que buscara a otras mujeres. Entonces la bebida empezó a tener sus efectos dañinos inevitables en la mente de Olnuin. Él empezó a deteriorarse. Empezó a golpear a su esposa cuando ella lo reprendía. Él era grande y ella pequeña y las escenas se volvieron grotescas. Ella corría a buscar al hermano de Olnuin y llorando le mostraba la sangre y las magulladuras. Con el tiempo logró que su hijo, el hermano y la mayor parte de la corte se volvieran contra el rey. Él se volvía cada vez más y más violento. Cada noche bebía hasta quedar en el letargo y perdía el conocimiento. Su fiel sirviente, quien habría matado a cualquiera que se hubiera atrevido a tocar a su rey, lo llevaba cada noche a su cuarto. Olnuin le había salvado a este hombre la vida muchas veces en batalla. Nadie se atrevía a atacar a Olnuin frente a frente, incluso borracho era temible. Solo había uno que tenía permiso para entrar en el dormitorio del rey, su hijo. La esposa de Olnuin sabía que la única oportunidad de matar a su esposo era convencer a su hijo de que le cortara la garganta mientras dormía indefenso. Olnuin observó vagamente el holograma de su vida. Inanna estuvo a punto de volver a su cuerpo azul pero rápidamente convirtió en la forma familiar del sacerdote druida. Entonces, hijo mío, ¿ves cómo han sido las cosas para ti? Al principio Olnuin no pudo orientarse y se sintió mareado por la película transparente que se presentaba ante sus ojos. No quiso volver a ver la parte en la que la sangre salía a borbotones de su garganta. El sacerdote apagó esa repetición y por unos momentos reinó un silencio infinito. Olnuin recobró la serenidad y habló. ¿Qué dijiste en cuanto a que había que hacer un trabajo? Por lo menos su curiosidad no estaba extinta. Regresar al contenido. Y montaña perdida. Graciela quería un trago. Prefería el vino francés rojo, pero esta noche cualquier cosa serviría. Montaña perdida quedaba muy lejos de Nueva York. Ya se estaba acostumbrando al silencio pero se sentía un poco vulnerable sin el ruido y la actividad de la ciudad que le daban una falsa sensación de seguridad. Acomodada en su cabaña de troncos y acompañada de sus dos perros, Graciela admitió que se sentía más segura estando sola en esta montaña que en cualquier lugar de la ciudad. Cualquiera se puede sentir tan solo en montaña perdida como en Nueva York. Hubo días en la ciudad en los que no hablaba con nadie. Ella siempre había sido una solitaria. Había nacido en una familia acaudalada del viejo sur y siempre pensó que de alguna manera había aterrizado en la familia equivocada. Para ella había sido fácil creer que en verdad podría ser una extraterrestre, pues nunca se había sentido cómoda en la Tierra. Dentro de su ser había un sentimiento de un profundo vacío que siempre estuvo con ella. Era como si supiera que no pertenecía a este lugar y anhelaba ir a casa, quedara donde quedara. Ella había viajado mucho, se había casado, divorciado. Se había unido a grupos, los había abandonado y había leído demasiados libros, pero nadie tenía las respuestas que estaba buscando. Había leído que los monjes en el Tíbet se encerraban en celdas oscuras durante un año y no hablaban con nadie. Ella estaba lista para hacer lo mismo, pero a su manera. Pensó en su niñez mientras se servía un merlot californiano. Su padre era un empresario de centros comerciales, no aquellos enormes que absorben todo sino los pequeños que aparecen en todas partes para contribuir con su estética al infortunio suburbano. Él era muy rico y estaba muy ocupado, demasiado ocupado para atender a su hija. Todo el mundo le decía que debería estar feliz y agradecida.
Tenía todo el dinero del mundo, estudió en la mejor escuela privada y podía comprar con sus tarjetas la ropa que quisiera en los mejores almacenes. Su hermano sí era feliz. Estaba seguro de que se encargaría de los negocios de su padre cuando creciera y ocuparía su lugar en el mundo como un ejemplo destacado del sueño americano.